Vámonos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo y continuamos con este estudio maravilloso del libro de Éxodo. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 32. Libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a la verdad desde el versículo 11 en adelante. Éxodo capítulo 32, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia y toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y respondió: no es la voz de alaridos de fuertes, ni de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿qué tiene? ¿Oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Y aconteció al día siguiente, al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá aplacare acerca de vuestro pecado. Amén. Estamos en esta escena que es una escena muy conocida en el desierto, esta escena en la cual el pueblo de Israel se desenfrena de una manera que es impresionante, porque Aarón les construye un becerro de oro, y bueno, está toda esta escena en la que Moisés está en la cima del monte hablando con Dios, preparando todo lo que Dios le estaba entregando a él. Dios le había entregado unas tablas que estaban escritas por Dios, como escribe el texto por lado y lado, y Dios le dice a Moisés: ve y calme esa situación, porque yo los voy a desaparecer. Yo voy a hacer algo. Esta gente se corrompió, como leímos la vez pasada en el versículo 8. Mejor dicho, este pueblo está mal. Voy
a desaparecerlo y mejor arranco contigo de ceros. Y Moisés intercede por el pueblo, sin haber visto lo que había pasado. Dice, Señor, no hagas eso, porque imagínate, tú dijiste que ibas a entrar a esta gente a la tierra prometida. ¿Cómo es que ahora los vas a dejar muertos en el desierto? No, esto va a ser para vergüenza. Mejor, Dios, no lo hagas, no hagas eso. Moisés, Dios dice que, el texto dice que Dios se arrepintió. Dios dijo, bueno, no lo voy a hacer. Y entonces desciende Moisés. Y cuando él ve lo que está pasando, ahora es a él al que lo tienen que aplacar. Él coge las tablas, las tira, las destruye. Ahora él sí va y coge ese becerro de oro, lo muele, esparce el oro sobre las aguas y le da a beber algunos de este oro. Y entonces sacan la espada de los levitas y llevan a morir a muchos que habían decidido seguir adorando a estos dioses, como 3,000 hombres. Ahora nos encontramos con esta escena porque dice Moisés y le habla a Aarón. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahora Aarón le echa la culpa al pueblo. Aarón dice, fue el pueblo, es que tú conoces a este pueblo desenfrenado, esta gente, Dios mío, ¿qué hacer con ellos? No sabes lo que me tocó pasar a mí. Ellos vinieron y me dijeron, mire, Moisés se murió, ¿qué vamos a hacer? Y yo les dije, pues, ¿qué tienen? Oro. Y cogí, le eché el oro ahí, salió un becerro. Eso fue lo que salió. ¿Cómo así? Pero Moisés tenía sabiduría de Dios. Moisés tenía la sabiduría de Dios y por eso en el texto nos narra que esto fue permitido por Aarón. Fue permitido por Aarón. Verse el versículo 25, Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Aquí el autor del texto, quien es Moisés, lleva a comprenderos en el texto que esto es de alguna manera culpa de Aarón, que es Aarón el que permitió que esto pasara, que es Aarón el que lo permitió que el pueblo se cogiera por esto, que él los podía haber frenado. Cuando la gente le dijo, bueno, haznos dioses, Aarón le dice, no, esperemos, pero no, él no fue capaz de hacerlo. Aarón era una persona que tenía sus debilidades, tenía sus problemas. Y aquí es donde nosotros muchas veces nos quedamos como en primera, nos quedamos frenados, porque el ser humano asume que cuando una persona es elegida por Dios, cuando una persona es colocada por Dios para una posición de privilegio, como un sacerdocio, de alguna manera la persona está como en un pedestal alto donde ya no peca, donde ya está en un lugar de santidad que es perfección y mejor dicho, pero no es así. La verdad es que no es así. Cuando Dios coloca a una persona en un lugar de privilegio, no es porque la persona sea perfecta, es porque Dios escogió simplemente a esa persona por alguna otra característica. Y dentro de esas cosas que Dios coloca y lo pone a hacer está ese servicio a Dios. Y aquí es donde muchas personas se pierden en la fe porque colocan su mirada en el hombre, piensan que la persona es la elegida por Dios, colocan su mirada en él y entonces se desvían. Mire, Aarón cometió un error. Aarón fue el que les hace el fundioso para que saliera un dios, un becerro, una idolatría. Él debe haber sido el que hubiera frenado al pueblo y dicho, no, Dios me ha colocado aquí como líder espiritual, eso no lo vamos a hacer porque a Dios no le agrada, pero no. Él pidió oro y lo echaron ahí, bueno, eso fue lo que salió. Cuando colocamos nuestra mirada en el hombre, esto es lo que pasa. Por eso la palabra de Dios nos invita siempre a poner nuestra mirada en el Dios de la salvación. Ahora en el nuevo pacto, Jesucristo es nuestro sacerdote. A Él es el que tenemos que poner nuestra mirada porque Él es el varón perfecto. De ahí para allá nadie más escapa. Todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros hemos pecado. Sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea maestro en la iglesia. Cualquiera que sea su función. Como hombres vamos a fallar. Como hombres somos personas imperfectas, como hombres somos personas que tenemos cosas que son reprochables, cosas que no debimos haber hecho, pero sin embargo las hicimos y algunas veces las siguen haciendo. Pero el poder de Dios se manifiesta a pesar de. Ahí es donde vemos el poder grande de Dios, porque el poder de Dios no se manifiesta por nuestras cualidades, sino a pesar de nuestros defectos.
El poder de Dios es tan grande que no depende de una vasija perfecta para funcionar. Si fuera un poder de un Dios ahí cualquiera, claro, necesitaría de una vasija que le dé el empujoncito para que se pueda hacer la obra que Él quiere hacer, pero no es así. En el caso nuestro no es así. ¿Por qué? Porque Dios es tan poderoso que no necesita, Él no requiere, Él para nada, no lo necesita, que nosotros seamos perfectos, porque es su poder el que se perfecciona en nuestras debilidades. Aquí vemos esta escena en la que un hombre que debió haber frenado todo no lo hizo. Sin embargo, ahí vemos la mano de Dios obrando. Sin embargo, ahí vemos la mano de Dios manifestándose. Así que yo le invito hoy para que usted deje de poner su mirada en las personas. El pueblo posiblemente tenía su mirada en Aarón, y al poner su mirada en Aarón, Aarón sintió la presión y se dejó llevar. Y mire todo el desorden que pasó. Ponga su mirada en Jesucristo. Él es el verdadero sumo sacerdote de este tiempo. Él es quien entró al lugar santísimo. Él es quien derramó su sangre por nosotros. Ponga su mirada en el Señor. Sí, hay personas que por conveniencia lo llevan a uno a colocar la mirada en la persona. Cuando encontramos alguna iglesia con una figura muy carismática, una figura de una persona que como que llama mucho la atención, claro, nos encanta colocar la mirada en esa persona porque es una persona que es chévere, llama la atención. Muchos, mire a mi pastor, mire a este, mire lo que hace, mire, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea siempre la gloria. Siempre nosotros como predicadores debemos distinguirnos por menguar, que seamos menos de nosotros y más de Dios, menos de nosotros y más de Dios, menos de nosotros y más de Dios. El ejemplo lo encontramos en Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a todos: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Ese debe ser la clave de todo ministerio. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Eso es todo. Pero no, muchas veces lo que escuchamos es: no, yo necesito crecer, yo necesito estar en esos lugares de privilegio, yo necesito ser parte de los grupos importantes, yo necesito subir, es la idea que muchos tienen. Pero no, es todo lo contrario, yo tengo que menguar. ¿Por qué? Porque como humano yo debo entender que cometo errores, que fallo, que hago cosas que no son agradables a Dios. Para algunos son muy públicas, para otros son privadas. Pero pase lo que pase, nuestra mirada debe estar puesta siempre en el Señor. No como una excusa para esconder nuestros errores como líderes, no. Sino porque la mirada al estar en Cristo está en la persona correcta, en el que no falló, en el que no se equivocó. Y Él nos llevará en ese camino, al lugar donde tenemos que llegar, al destino, al Calvario. A ese lugar maravilloso donde morimos a nuestra vieja naturaleza y Dios nos da nuestra naturaleza nueva. Acá en esta situación, el culpable fue claramente Aarón. El autor del texto, Moisés, dice que Aarón fue el que permitió esta situación. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, versículo 25, porque Aarón lo había permitido. Aarón era la persona responsable de esta situación. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él y continuó con el linaje de Aarón. También Dios tiene misericordia de nosotros, los líderes, los pastores. Pero eso no nos exime de que si cometemos un error, necesitamos nosotros resarcirlo. Hoy le invito, mi amigo, mi hermano, coloque su mirada en Jesús. Cualquiera que sea la iglesia donde usted esté, sea una iglesia grande, mediana, pequeña, sea su pastor, un pastor que usted diga el mejor del mundo, o a lo mejor sea un pastor que usted critique mucho, ponga su mirada en Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores, Él es el Cordero de Dios, Él es el que dio su vida por nosotros, Él es el Hijo de Dios. Le invito a que coloque su mirada en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites aprender algo, Señor, el día de hoy. Para algunos, reforzar este pensamiento de que es necesario de que Cristo brille y yo mengüe. Que es necesario que coloque yo mi mirada en Cristo y no en mí mismo o en otra persona. Te pido, te ruego, Padre Celestial, que seas tú manifestándote con poder en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que reciben tu palabra el día de hoy y el Espíritu les guía, Señor, a dejar de poner su mirada en el ser humano y colocar su mirada en ti. Te pido, te ruego, Señor, que te manifiestes con poder en nuestra vida porque necesitamos que nos corrijas, que nos guíes por el camino eterno. En el nombre de Jesús,
Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal, hágale clic a suscribirse, hágale clic a la campanita, así usted recibirá todas las notificaciones de nuestras transmisiones. También le invito a que si nos quieres contactar por las redes sociales, aparecemos como @pastorjonathanoficial. @pastorjonathanoficial es el nombre con que aparecemos en TikTok, en Instagram, en Pinterest, bueno, en todas las redes sociales, @pastorjonathanoficial. Si quieres contactarnos por vía WhatsApp, el número es el 316-617-7888, 316-617-7888. Me colocas el indicativo antes, si me escribes fuera de Colombia, más 57, y así estaremos en contacto. También si nos quieres enviar una ofrenda, algo que el Señor coloque en tu corazón para que el ministerio pueda llegar a otros medios de comunicación, le invito para que usted sea parte de lo que Dios está haciendo aquí en Cali por medio de Nequi, que es el 316-617-7888, o DaviPlata, también todos dos funcionan con este número. También si quieres hacerlo por medio de PayPal o de Zelle, escríbenos al número y ahí te enviaremos la información. Dios te bendiga, Dios te guarde.